En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Bendito y alabado sea Jesús en el Santísimo Sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Te adoramos, Jesús, te bendecimos, te alabamos y te glorificamos. Te damos gracias porque nos permites, nos regalas, nos concedes el privilegio de poder detener nuestra marcha para dedicar este tiempo a escuchar tu palabra, a escudriñar más profundamente las Escrituras, a dejarnos formar y guiar por la enseñanza de la Iglesia, a profundizar en el más grande de todos los misterios, el misterio que condensa a todos los demás, el misterio de la Santísima Eucaristía. Te pedimos, Jesús, que dispongas nuestro corazón mediante la actitud del asombro agradecido, la humildad que se dispone a recibir, la actitud de niños pequeños que anhelan dejarse modelar, dejarse formar, porque creemos que eres el camino, la verdad y la vida, porque solo tu amor da sentido a nuestra existencia, porque queremos aprender a adorarte, a recibirte, a celebrarte en el sacramento del amor, a ti que eres el amor de los amores, porque sobre todo nuestro corazón tiene hambre y sed de ti, oh Jesús. Ven, Espíritu Santo, condúcenos a la verdad completa, introdúcenos en el misterio de la Santísima Eucaristía. Espíritu Santo, regálanos poder penetrar un poquitito más en las actitudes del corazón de Jesús, en la perfección de su amor en la última cena, al instituir este santo sacramento. Ven, Espíritu Santo, llena los corazones de tus fieles, enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía, Señor, tu Espíritu y todo será creado, y renovarás la faz de la tierra. Oh Dios, que has iluminado los corazones de tus fieles con la luz del Espíritu Santo, danos a gustar todo lo recto y verdadero según el mismo Espíritu, y gozar siempre su celestial consuelo. Por Cristo nuestro Señor. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Sagrado corazón de Jesús, en vos confío. Bendito y alabado sea Jesús en el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito y alabado. Bueno, pero muy buenas tardes a todos. Bienvenidos a a este segundo encuentro, esta segunda clase de nuestro curso La Eucaristía, Vida de la Iglesia. Es un gustazo enorme poder compartir este tiempo. Estoy un poquitito mal de la voz, estuve con un poco de dolor de garganta estos días, pero espero poder desarrollar la clase con la suficiente claridad y bueno, seguramente como al igual que la semana pasada, pueden ir quedando algunas preguntas que las vamos a resolver en la pausa del medio o al final de la clase, pero también para aquellos que estén haciendo el curso de forma asincrónica, es decir, a través de las grabaciones, vamos a estipular un horario de encuentro libre para aquellos que tengan más preguntas, comentarios, en un horario diferente, es decir, a la noche de Argentina, de modo que van a tener oportunidad también en vivo de evacuar sus dudas o inquietudes. Así que sin más, vamos a introducir ya el texto o la presentación de la clase de hoy. Como siempre tenemos mucho para desarrollar, espero poder llegar adecuadamente, al mismo tiempo en un ritmo que les sea comprensible y llevadero. Este es el tiempo del amor, la hora, en que se da el Señor en pan y en vino,
para poder andar este camino que va desde la cruz hasta la aurora. Dios panadero y pan, ayer y ahora, vendimiador y viña y catavino, divinidad de amor, Dios uno y trino, tendiéndonos su mano salvadora, que se nos da en bebida y alimento, que se derrama enamoradamente en cada corazón y en cada vida. Dios que se nos entrega en testamento, que se nos sigue dando eternamente y que a ser para siempre nos convida. Y si no bastan todas las obras artísticas, todos los cantos, las composiciones musicales, las pinturas y la arquitectura sagrada para honrar adecuadamente el misterio de la Eucaristía, uno de los accesos de los caminos más hermosos para comprender y descubrir su belleza y su importancia es también a través del testimonio de aquellos grandes testigos del amor a la Santísima Eucaristía, como son los santos, o como en este caso, el testimonio de este cardenal, el cardenal Bantuán, quizás muchos de ustedes los conocen. Fue muy conocido porque el Papa Juan Pablo II, una vez que salió de su prisión y de haber estado muchos años encerrado en un campo de concentración en Vietnam, el Papa Juan Pablo II le pidió que predicara el retiro a la curia romana, al Papa y a todos sus colaboradores. Y en ese retiro, que está recogido en uno de sus libritos, Testigo de Esperanza, habla sobre su vínculo con la Eucaristía. Dice, cuando me arrestaron, tuve que marcharme enseguida con las manos vacías. Al día siguiente me permitieron escribir a los míos para pedir lo más necesario, ropa, pasta de dientes. Les puse, por favor, enviadme un poco de vino como medicina contra el dolor de estómago. Los fieles comprendieron enseguida. Me enviaron una botecita de vino de misa con la etiqueta medicina contra el dolor de estómago y hostias escondidas en una antorcha contra la humedad. La policía me preguntó, ¿le duele el estómago? Sí, aquí tiene una medicina para usted. Nunca podré expresar mi gran alegría. Diariamente con 3 gotas de vino y una gota de agua en la palma de la mano, celebré la misa. Este era mi altar y esta era mi catedral. Era la verdadera medicina del alma y del cuerpo, medicina de inmortalidad, remedio para no morir, sino para vivir siempre en Jesucristo, como dice Ignacio de Antioquía. A cada paso tenía ocasión de extender los brazos y clavarme en la cruz con Jesús, de beber con él el cáliz más amargo. Cada día al recitar las palabras de la consagración, confirmaba con todo el corazón y con toda el alma un nuevo pacto, un pacto eterno entre Jesús y yo, mediante su sangre mezclada con la mía. Han sido las misas más hermosas de mi vida. ¿Y cuánto sacude nuestra fe el testimonio de los mártires, como aquellos mártires del siglo IV que mencionaba en la clase anterior, que prefirieron morir antes que dejar de celebrar la Eucaristía? O sea, sin la Eucaristía no podemos vivir, como ocurre también ahora en tantos países donde la iglesia es perseguida, como pasaba en Siria, como pasa en Nigeria y en otros lugares donde las fuerzas, lamentablemente paramilitares o las guerrillas de extremistas musulmanes van por las iglesias, a veces incendiándolas o a veces ingresando y a través de tiroteos a mansalva matan a cristianos que, sabiendo que exponen su vida, no dejan de reunirse. Cuánto sacude nuestra fe y a veces también, o por lo menos de mi parte, nuestra pereza. El cardenal Bantuán en su libro cuenta que no solamente él celebraba la misa, sino que se habían organizado con muchísimos otros católicos en el campo de concentración para llevar la comunión a todo el campo. Hacían pequeñas bolsitas, como si fueran pequeñas tecas o píxides, con ese especie de papel metalizado de los paquetes de cigarrillos. Por supuesto, era una situación muy, pero muy extrema, y aún así cuidaban lo más posible la delicadeza e incluso organizaban turnos de adoración nocturna. Entonces había personas que en lugar de dormir dedicaban horas de ese descanso a adorar a Jesús Eucaristía. ¿Cuántas veces a nosotros nos invitan a tomar una hora santa, a comprometernos con una hora de adoración? Y quizás decimos, no, no podemos, no sé, quizás muy peligroso, tengo muchas cosas para hacer. Ellos en el campo de concentración veían que ahí estaba toda su fuerza,
Mantuan dice, en la Eucaristía, en la comunión, en la adoración, es como nosotros encontramos la vitalidad escondida en ese pan eucarístico para poder sobrevivir y para seguir sobre todo amando y no dejando que el corazón se nos llenara de odio frente a todo el odio recibido. ¿Cuánto entonces nos impulsan los santos a ser más generosos en la búsqueda y en el encuentro con Jesús nuestro Salvador? En la clase pasada hablamos de modo general de lo que era la liturgia. También recorrimos los primeros puntos del pequeño tratadito, además de recordar la definición de los sacramentos y algunos elementos esenciales sobre su eficacia. Y vimos también la Eucaristía ubicada en la iniciación cristiana. Por último, sé que fue un poco extenso, pero me parecía importante. Recordamos los nombres, el contexto y algo del contenido esencial de los principales documentos de la Iglesia en el siglo XX y algunos también del siglo XXI sobre la Sagrada Eucaristía. No lo puedo corroborar con precisión, pero es probable que el tema de la Eucaristía haya sido el tema más tratado por el Magisterio Pontificio reciente, al punto que hemos visto varias encíclicas, cartas apostólicas, sínodos realizados para honrar, para profundizar, para hablar sobre este santísimo sacramento. ¿Cómo continúa el Tratado del Catecismo? Hablándonos de el nombre de este sacramento, porque la riqueza inagotable de este sacramento se expresa mediante distintos nombres que se le da. Cuando una realidad es compleja y es profunda y tiene muchos aspectos y dimensiones, no basta un solo nombre para definirla. Y esto es importante porque nosotros sabemos que el lenguaje no solamente es práctico o utilitario porque necesitamos expresarnos, sino que las palabras que usamos nos permiten darle la importancia adecuada a las cosas que hacemos. Y a veces utilizar bien el lenguaje nos predispone mucho mejor para acercarnos adecuadamente a la realidad. Voy a poner solo un ejemplo muy clásico y quizás irrelevante, y sin embargo yo creo que puede ser valioso. No es lo mismo decir voy a escuchar misa que voy a celebrar la Eucaristía. Y a veces se utilizaba mucho esto, voy a oír misa. Incluso a veces cuando se formula el precepto de la iglesia sobre el domingo, se dice oír misa el domingo. Pero por supuesto que es muchísimo más que oír misa. No es solamente como quien va a un concierto y escucha, o a una conferencia y escucha, o pone una canción y escucha. Cuando voy a la Eucaristía, voy a celebrar el misterio pascual. Involucra toda mi persona, inteligencia, voluntad, afectividad, cuerpo, porque celebración abraza todas las dimensiones de mi persona. De modo que ahí tenemos un ejemplo de cómo las palabras que utilizamos definen adecuadamente o no, o más profundamente o más superficialmente, lo que hacemos. Lo mismo con este gran sacramento. Y qué lindo que nosotros podamos descubrir al menos someramente qué significan estas palabras. Al mismo tiempo voy a ir haciendo pequeñas interrupciones, intercalando otros textos que me parecen muy hermosos, especialmente aquellos que proceden de los padres de la iglesia, porque cada nombre evoca algún aspecto. Así como el nombre de Cristo, hay una obra clásica por allá por el siglo XVI, del siglo de oro español, de Fray Luis de León, sobre los nombres de Cristo, y cómo sobre cada nombre de Jesús podríamos detenernos largamente a meditar su importancia y su valor, así también, y mucho más quizás todavía, con la Eucaristía. La Eucaristía entonces es el primer nombre que se analiza, es el primer nombre en el cual se detiene el catecismo. ¿Por qué? Porque es acción de gracias a Dios. Eucaristesas es una de las formas verbales de este verbo que nosotros traducimos agradecer, dar gracias. En griego, eucaristesas. De hecho, la palabra eucharistein, que sería el sustantivo, acción de gracias, y eulogein, recuerdan las bendiciones judías que proclaman, sobre todo durante la comida, las obras de Dios: creación, redención y santificación. Vamos a detenernos un poquito aquí. Entonces, Eucharistein está contenida esta expresión, este verbo, en Lucas y en la primera carta a los Corintios. Vamos a ver luego que hay como dos tradiciones a la hora de transmitir las palabras de la institución. Dar gracias. En cambio, Mateo y Marcos
conservan más la raíz semítica. Eulogein podemos traducirlo como bendecir, pero como se refiere al Padre, cuando hablamos, por ejemplo, en la Santa Misa, te bendijo, porque la bendición es una bendición ascendente que tiene como destinatario a Dios Padre, se puede traducir así, te bendijo. Ambas subrayan esta dimensión de gratitud y de alabanza, que marca sobre todo la raíz hebrea también de la celebración eucarística. Esto es algo que no nos tiene que asustar, porque a veces algunas personas, quizá un poco temerosas, pueden decir, bueno, pero esto no es un problema o no puede quitarle pureza a la fe católica, hablar de las raíces judías. No, no, no. Recordemos que todo lo que Jesús ha hecho hay que leerlo en este trasfondo israelita en el cual él vivió y enseñó. Se nos escaparían muchísimos aspectos esenciales de la fe cristiana si nosotros dejamos de tener en cuenta todo el contexto veterotestamentario, tanto en las enseñanzas como en las costumbres. Entonces los judíos, dentro, por ejemplo, del libro de los Salmos, dentro de otros libros bíblicos que contienen oraciones y alabanzas, tienen muchas en formas de bendición. Y de hecho, en la cena pascual, están introducidas, junto con algunos ritos muy especiales y muy codificados, algunas veracá, que son las veracá. Esta palabra ya es una palabra hebrea, las bendiciones. Justamente lo que va a hacer nuestro Señor Jesucristo es en ese marco de la cena pascual, mutar, cambiar, transformar, sustituir las veracá que estaban mandadas en la cena pascual, o sea, las bendiciones, las oraciones que estaban mandadas en la cena pascual, por otras palabras, que van a transformar por completo el sentido de los gestos que él estaba realizando. ¿Por qué le damos gracias a Dios en la Eucaristía? ¿Por qué lo bendecimos? ¿Por qué lo alabamos? Por todas sus obras: creación, redención y santificación. Ustedes saben que hay un principio teológico que dice que hacia afuera, ad extra, toda la obra de Dios es trinitaria. Todo lo que hace Dios hacia el mundo, fuera de sí mismo, lo realizan siempre las tres divinas personas. Sin embargo, cada persona opera de acuerdo a su propia condición, a su propia identidad dentro de la Santísima Trinidad. ¿Y esto qué quiere decir? Que el Padre siempre actúa como Padre, el Hijo o la Palabra siempre como Hijo Palabra, el Espíritu siempre como Espíritu Santo, como amor, como vínculo de comunión. Pero también es cierto, y esto forma parte de la tradición bíblica y de la tradición escriturística y tradicional de la Iglesia, que a cada persona divina se le atribuye unas obras más que las otras. Entonces al Padre se le atribuye sobre todo la creación, porque el Padre en la Trinidad es el origen del Hijo, engendra eternamente al Hijo y expira el Espíritu Santo. Al Hijo se le atribuye la redención, y aquí es cierto que hay algo de la redención que fue hecho solo por solo el Hijo se encarna. Y la santificación al Espíritu Santo, prometido por Jesús y que va a actualizar la obra redentora y va a hacer eficaces todos los actos que realice la esposa de Cristo, el cuerpo místico de Cristo, que es la iglesia. Bueno, por todo lo que Dios ha hecho, hace y hará, damos gracias y lo bendecimos en esta celebración que tiene como primer nombre Eucaristía. Segundo nombre, banquete del Señor. Señalábamos ya la semana pasada que hubo un gran conflicto, una gran controversia, y quédense tranquilos que vamos a volver sobre esa controversia porque es muy importante, sobre si la Eucaristía era o no un banquete, porque la palabra banquete había sido sobre todo asumida especialmente por todas las iglesias o las comunidades eclesiales protestantes. Para algunos, hablar de la misa como banquete era caer en un proceso de protestantización y una pérdida de identidad. Sin embargo, de un modo muy pero muy hábil, muy hermoso, muy inteligente y sobre todo muy basado en las Sagradas Escrituras y en la tradición, el catecismo va a volver a decir una y otra vez que al mismo tiempo la Eucaristía es sacrificio y banquete, de que sus palabras, de que las palabras de institución de nuestro Salvador están al mismo tiempo siendo una invitación a comer,
por lo tanto un banquete, pero el alimento que se ofrece es un alimento entregado en sacrificio. De modo que utilizar la palabra banquete es no solamente lícito, sino también conveniente. Aquí una pequeña nota marginal. Hubo tiempos en la vida de la iglesia donde los fieles participaban de la Santa Misa, pero con muy poca frecuencia comulgaban. Y de hecho, si ustedes leen las vidas de los santos, incluyendo, por ejemplo, a Santa Teresita del Niño Jesús, estos días atrás yo le contaba a los chicos sobre la historia de Santo Domingo Sabio y sus propósitos de la primera comunión, y Santo Domingo de Sabio decía: procuraré comulgar tan frecuentemente como mi confesor me lo permita. Y es que en alguna época de la iglesia se había subrayado tanto la importancia y la sacralidad de la Eucaristía y el misterio de la presencia real, y de que ahí estaba el Rey de Reyes. De algún modo los fieles tenían como un respeto reverencial casi excesivo y una sensación de indignidad demasiado grande, y se acercaban poco a comulgar. Y esto recordábamos hace unos días atrás que San Pío X dijo: es necesario que los fieles se alimenten de la Eucaristía, y por eso los niños deben ser admitidos antes a la primera comunión, y comenzó a favorecer la comunión frecuente, luego el concilio y por supuesto en esa línea de continuidad el catecismo. Es sacrificio y es banquete sacrificial, es presencia del sacrificio que luego se vuelve comida, se transforma en alimento para cada uno de nosotros. ¿Por qué es banquete? Porque se trata de la cena que el Señor celebró con sus discípulos la víspera de su pasión. Es banquete porque Jesús quiso quedarse presente en la forma de comida y bebida, y lo hizo en una cena muy pero muy especial, como vamos a tener oportunidad de profundizar. Hay entonces en el uso de la palabra banquete una dimensión conmemorativa, como se destaca aquí. Nosotros nos recordamos, nos acordamos de ese momento, y de hecho, al menos en el rito latino y en la inmensa mayoría de los ritos católicos, siempre la Eucaristía contiene las palabras de la institución. Siempre se tiene en mente, se recuerda y se siguen los pasos que Jesús realizó en la última cena. Por eso, y esto cada uno va encontrando su lugarcito de cómo vivir mejor la Santa Misa. Recuerdo cuando era adolescente que el sacerdote nos decía, y por supuesto que me hizo muchísimo, muchísimo bien: imagínate cuando vas a la Santa Misa, que estás ahí con María Santísima, con San Juan, con María Magdalena al pie del Calvario. Y es un lugar hermoso para nosotros poder entrar en sintonía con los sentimientos del corazón de Jesús y su amor hasta el fin. Pero también nosotros podemos decir, bueno, cuando voy a la Santa Misa, me siento y me arrodillo, y sobre todo en el momento de la consagración, puedo sentir aquí al lado la presencia de Pedro, aquí al lado la presencia de Santiago, y entrar en ese clima de fervorosa intimidad del cenáculo. Cada vez que celebramos la Eucaristía, decía San Juan Pablo II, somos invitados a ir de nuevo al cenáculo de Jerusalén, en ese clima de amor y también de dolor. Pero se completa esta idea, me parece magnífico cómo el catecismo lo ha unido, en esta dimensión escatológica, porque le llamamos banquete no solamente porque hace memoria de la cena del Señor el Jueves Santo, sino porque es anticipación del banquete del Cordero, de bodas del Cordero, en esa Jerusalén celestial. Y de hecho, las palabras con las cuales la Iglesia ha querido que nos preparemos de manera bien, pero bien inmediata, son estas palabras: dichosos los invitados a la cena del Señor, tomadas del libro del Apocalipsis. Esa cena es la fiesta eterna del cielo. Vos y yo estamos invitados y comenzamos a vivirla cada vez que vamos a misa. Otro nombre, fracción del pan. Por supuesto, este es quizás menos utilizado por nosotros ahora, y sin embargo fue tal vez el primer nombre que utilizaron los cristianos. ¿Por qué? Porque este rito, la fracción del pan, propio del banquete judío, de nuevo las raíces hebreas, porque en las cenas rituales que compartían nuestros hermanos mayores, los israelitas, estaba muchas veces, no solo en la Pascua, sino también en otras ocasiones, el gesto por el cual el pater familias partía el pan. Bueno, Cristo partió el pan varias veces. Lo hizo, por supuesto, en la multiplicación de los panes,
Allí están las citas, Mateo 14, Mateo 15, Mateo cuenta dos multiplicaciones de los panes, Marcos 8 cuenta una sola multiplicación de los panes, pero Jesús parte el pan. Por supuesto, el gesto que en la última cena va a adquirir una connotación nueva, diferente, pero que para los apóstoles fue constitutiva. Así las dos citas, Mateo 26, 1 Corintios 11. Y fíjense qué hermoso este gesto fue el gesto que hizo Jesús a los discípulos ya habiendo llegado a Emaús, y a través de este gesto ellos lo reconocieron. De hecho, cuando ellos van a los apóstoles, cuando vuelven a Jerusalén y le cuentan, es verdad, nosotros lo vimos, estuvimos con él, ha resucitado. Dice que lo habían reconocido al partir el pan. La fracción del pan es el signo que va a permitir que estos hombres, cuyos ojos y su mirada estaban nubiladas por la tristeza, se den cuenta de que el que había caminado con ellos y había hecho arder su corazón era el mismo nuestro Señor Jesucristo. Y la iglesia naciente, y hay ahí tres citas, perdón, cuatro citas, Hechos 2:42, Hechos 2:46, Hechos 27, Hechos 27 y 20:11. Con esa expresión, los primeros cristianos designaban sus asambleas eucarísticas. Ahora, ¿qué significa la fracción del pan? Aquí fíjense cómo nombramos un hecho, la fracción del pan, y desde el principio está clarísimo que era parte constitutiva del rito. Ahora, ¿qué significa la fracción del pan? Bueno, el catecismo va a decir que significa que todos los que comen de este único pan, partido que es Cristo, entran en comunión con Él y forman un solo cuerpo con Él. Porque comemos un solo pan, somos un solo cuerpo. La iglesia nace, vive, se sostiene. La unidad de la iglesia es realizada por la Eucaristía. Del comer un solo pan, sale, brota, surge, emerge como consecuencia la unidad entre nosotros, somos un solo cuerpo. También es cierto que, sobre todo en la Edad Media, cuando muchas veces los fieles, no todos, pero muchos por allí, no conocían el idioma latino, los doctores y los maestros de la fe buscaban enseñar el sentido profundo de la Eucaristía a través de los simbolismos. Entonces se preguntaban, ¿qué significa la fracción del pan? Significa la muerte, porque así como el cuerpo de Cristo fue partido, como el cuerpo de Cristo fue despedazado por el dolor, así entonces, simbolizando ese sufrimiento de Jesús, el pan también es partido. Otro nombre, asamblea eucarística, sinaxis es la palabra griega, y memorial, pero primero asamblea eucarística, porque la Eucaristía es celebrada en la asamblea de los fieles, expresión visible de la Iglesia. De hecho, toda la catequesis de la primera carta a los Corintios, capítulo 11, comienza así, cuando ustedes se reúnan en sus asambleas. Por supuesto que la asamblea litúrgica es una asamblea diferente de cuando nosotros, por ejemplo, decimos los docentes están en asamblea o los empleados de salud están en asamblea o cuando una ONG, una fundación celebra su asamblea. Es aquí el Señor el que convoca. No somos autoconvocados, sino heteroconvocados. Él nos llama, Él nos congrega. También es una asamblea donde hay funciones y ministerios diversos, una asamblea jerárquica. Todos tenemos la misma dignidad por el bautismo, pero algunos hemos recibido una misión particular a través del sacramento del orden. Y esto de llamar a la Eucaristía asamblea eucarística destaca la dimensión comunitaria. No implica, por supuesto, que el sacerdote, alguna vez, cuando está solo, cuando no tiene fieles, cuando a veces está de viaje o está a veces tomándose un día de retiro, 2 días de retiro sin otras personas, pueda también celebrar la Eucaristía como culto al Padre, no teniendo quien comparta la celebración con él. Eso fue uno de los temas también debatidos luego del concilio. Pero la Eucaristía esencialmente es comunitaria. Incluso cuando yo, por ejemplo, me ha pasado hace poquito tiempo que volví de viaje, no había celebrado la misa, cuando yo tengo que celebrar, entre comillas, solo, sin asistencia de fieles, sin tocar las campanas, con la iglesia cerrada, en realidad nunca estoy solo. La Eucaristía siempre es un momento eclesial por su propia naturaleza. Hay una comunión invisible, pero es bueno que además se manifieste
también a los sentidos. La foto es de la misa del Papa Francisco en Filipinas, donde fue tal vez la mayor congregación de fieles a lo largo de toda la historia, 6 millones de personas. También se la llama memorial de la pasión y de la resurrección del Señor. No vamos a detenernos a explicar el sentido memorial porque es uno de los temas más importantes del desarrollo teológico que más adelante abordaremos. Otro nombre, este es uno de los más importantes también, santo sacrificio. ¿Por qué es santo sacrificio o santo sacrificio de la misa, sacrificio de alabanza, sacrificio espiritual, sacrificio puro y santo? ¿Por qué? Porque actualiza el único sacrificio de Cristo Salvador e incluye la ofrenda de la iglesia. Y quédense tranquilos porque también vamos a profundizar en este concepto. La Eucaristía no es otro sacrificio que el único sacrificio que ya se dio en la cruz, en el Monte Calvario, el Viernes Santo a las 3 de la tarde. Sería una irreverencia celebrar nuevos sacrificios como si aquel no fuera suficiente. Lo que hace la Santa Misa, y por eso es sacrificio, es hacer actual, hacer presente la oblación de Jesús, nuestro Salvador, en la cruz. Pero, ¿cuál es la novedad entre el sacrificio de la cruz y el sacrificio eucarístico? Que en aquel momento se ofrecía Cristo, él, como víctima, siendo al mismo tiempo sacerdote y altar. Ahora, a través de la Eucaristía, también su iglesia, su cuerpo, su esposa, se une a su ofrenda. Es cierto que al pie de la cruz estaba María, pero ahora lo podemos hacer todos aquellos que formamos su cuerpo por gracia del bautismo. Y puse aquí una imagen que es el sacrificio de Abel, porque es muy hermoso como también en el canon romano dice el sacerdote, te pedimos, Señor, que recibas, como aceptaste la ofrenda de Abraham, el sacrificio, perdón, de Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. ¿Por qué el canon romano trae y hace referencia a estos sacrificios de la antigua alianza? Porque en el fondo, a lo largo de toda la historia, el ser humano ha buscado hacerse digno de Dios. El ser humano ha intentado alcanzar lo divino. Ha intentado que desde la fragilidad y desde la pequeñez de lo humano se pueda dar esta elevación, este alcanzar lo divino. Por eso la inmensa mayoría de las religiones de todos los pueblos han contenido sacrificios. Y en el fondo, ningún sacrificio puramente humano era capaz de agradar a Dios, porque el ser humano está manchado, porque nuestro corazón está herido, está lastimado. Era necesario que Dios mismo se hiciera hombre y en cuanto verdadero Dios y verdadero hombre, con el valor infinito que tienen sus acciones, como dice Santo Tomás de Aquino, sus acciones son teándricas, son acciones del Dios hecho hombre, allí y solamente allí lo humano pudiera alcanzar lo divino y pudiera darse nuevamente esta religación, que es el objetivo, el sentido de la religión misma. Pero tener en cuenta esto nos hace pensar en el valor que tienen los sacrificios que nosotros vamos haciendo. En el fondo, tenemos el anhelo de alcanzar a Dios. A lo largo de toda la historia se ha dado y dice de alguna forma esto, la iglesia, todos los sacrificios que el hombre ha intentado elevar hacia su creador, todos son como asumidos, sintetizados y ofrecidos por el sacrificio de Cristo, nuestro Salvador, en la cruz. Otros nombres, Santa y Divina Liturgia, porque toda la liturgia de la iglesia encuentra su centro y su expresión más densa en la celebración de este sacramento. En el mismo sentido se la llama también celebración de los santos misterios. Y puse en la imagen superior una fotito de la liturgia oriental. Yo no soy experto en liturgias orientales, pero sabemos que entre los orientales, católicos de rito oriental, se suele llamar a la misa la divina liturgia. De alguna forma, lo que para nosotros liturgia es algo más amplio, abarca todos los sacramentos, sacramentales
y otro tipo de ritos, como vimos en la primera clase, para ellos queda como concentrado en la Eucaristía. Y también podemos asumir ese sentido. Todo lo que nosotros anhelamos, buscamos, recibimos e intentamos en las demás celebraciones eucarísticas tiene su culminación en este sacrificio eucarístico. Se habla también de el Santísimo Sacramento. Todos los sacramentos son santos, todos los sacramentos son lugares de santificación donde Dios derrama su vida divina en nosotros. Pero entre todos los sacramentos, el más grande, el más hermoso, es el de la Eucaristía. Es el sacramento de los sacramentos. Y aquí, especialmente cuando hablamos de Santísimo Sacramento, nos referimos a las especies eucarísticas guardadas en el sagrario. Podemos decir el Santísimo o el Santísimo Sacramento. No lo solemos referir tanto a la celebración eucarística, sino a la presencia real de nuestro Señor y Salvador Jesucristo sobre las especies que se conservan en el sagrario o que son ofrecidas a los fieles para la adoración, en la adoración mayor, donde la hostia está expuesta, o en la adoración menor, cuando se coloca, por ejemplo, el copón sobre el altar para el culto, para la adoración y la veneración de los fieles. Otros nombres. Comunión. ¿Por qué? Porque por este sacramento nos unimos a Cristo, que nos hace partícipes de su cuerpo y de su sangre para formar un solo cuerpo. Comunio, este vínculo profundo y espiritual, este vínculo que existe entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo, es el don de la Eucaristía. Es el fruto de la Eucaristía. Después cuando veamos los frutos de la Sagrada Eucaristía vamos a ver que es unirnos más profundamente a la Trinidad y unirnos más profundamente a nosotros, entre nosotros. Por lo tanto, comunión es uno de los nombres del sacramento, pero es sobre todo el primer, el principal, el mayor de todos sus frutos. Se lo llama también las cosas santas, ta hagia, o en latín sancta. ¿En qué lugar se llama así a la Eucaristía? En la Didaché, que es un escrito muy antiguo, creo que ya apareció en la primera de las charlas, y ahora vamos a leer algunos párrafos, donde ya encontramos una gran veneración, un enorme respeto por el misterio eucarístico. De hecho, en la Didaché queda muy claro, y lo dicen con muchísimo énfasis, que no pueden ser admitidos a la Eucaristía sino solamente los bautizados. Recuerden las palabras del Señor, no den las cosas santas a los perros. Y también cuando se narra el rito eucarístico, se dice que lo santo solamente tiene que ser dado a los santos. Por lo tanto, la necesidad de una gran pureza de corazón a la hora de acercarnos a este sacramento. De hecho, y esta es una nota súper interesante, este es el sentido primero de la comunión de los santos, de que habla el símbolo de los apóstoles. Cuando nosotros profesamos la fe, que era en la Iglesia Católica, la comunión de los santos. ¿Cuál es el primer sentido? ¿Cuál es el fundamento de esta comunión que existe entre los bautizados? Que participamos del cuerpo del Señor, de la carne del Señor. También se lo llama pan de los ángeles. Después cuando ustedes tengan el PDF van a poder acceder allí a una versión coral de uno de los himnos más hermosos que tenemos en la liturgia cristiana, también atribuido a la enseñanza de Santo Tomás de Aquino. La Eucaristía como el alimento de los ángeles, como el pan del cielo, es medicina también de inmortalidad, como citábamos hace un ratito en las palabras del cardenal Bantuán, el que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, medicina de inmortalidad, antídoto para no morir. Y es también viático. ¿Qué significa viático? Es el alimento para aquellos que vamos de camino, para aquellos que somos peregrinos. Por eso, porque somos peregrinos, al igual que el pueblo de Israel, nosotros necesitamos comer del maná. Sin el maná no podemos llegar a la tierra prometida. Sin el maná, nuestras fuerzas van decayendo cada vez más. Nos morimos de hambre sin la Eucaristía. Quiero introducir entonces aquí estos fragmentos de estos dos textos tan importantes para la tradición de la Iglesia. El primero es la Didaché, este escrito que no era conocido y fue descubierto a través de un manuscrito que apareció en el siglo XIX
Algunos lo fechan antes de la destrucción de Jerusalén, o sea, antes del año 70. Otros dicen que no, que es de finales del siglo primero o incluso de principios del siglo II. Sin embargo, es un texto muy, pero muy importante, porque denota hasta qué punto, incluso cuando la iglesia recién nacía, había una gran conciencia del valor de la Eucaristía. Respecto a la acción de gracias, daréis gracias de esta manera. Primeramente sobre el cáliz. Te damos gracias, Padre nuestro, por la santa viña de David, tu siervo, la que nos diste a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. Luego, sobre el fragmento, es decir, sobre el pan. Te damos gracias, Padre nuestro, por la vida y el conocimiento que nos manifestaste por medio de Jesús, tu siervo. A ti sea la gloria por los siglos. Como este fragmento estaba disperso sobre los montes y reunido se hizo uno, así se ha reunida tu iglesia de los confines de la tierra en tu reino, porque tuya es la gloria y el poder por Jesucristo eternamente. Que nadie, empero, coma ni beba de vuestra acción de gracias, sino los bautizados en el nombre del Señor, pues acerca de ello dijo el Señor, no deis lo santo a los perros. ¿A qué lugar de la Eucaristía se refieren, remiten estas oraciones? Puede ser a lo que nosotros hoy conocemos como el ofertorio, puede ser a lo que nosotros llamamos el prefacio o incluso la plegaria eucarística. No son las palabras de la consagración, sino que son esta larga acción de gracias que va a estar atestiguada también en el texto de San Justino que vamos a ver la próxima clase. Y fíjense qué hermoso simbolismo a través de esta remisión al trigo que estaba en los campos y que luego se unió y formó el pan, así se reunirá tu iglesia. Y en esta frase, tuya es la gloria y el poder por Jesucristo eternamente, vamos a encontrar como la base de lo que hoy nosotros tenemos como el embolismo, el tuyo es el reino, y que va a tener una forma más clara todavía, ya en la antigüedad, que nuestros hermanos separados tienen en cuenta o forma parte para ellos del mismo Padre nuestro. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Esto ya en este escrito tan antiguo de la Didache. Reunidos cada día del Señor, romped el pan y dad gracias. Cada día del Señor. En la Didache también encontramos uno de los testimonios más antiguos de este nuevo nombre que recibió el primer día de la semana. Para los judíos recuerden que el sábado era el día santo. Poco a poco los cristianos fueron encontrando un nuevo sentido al nuevo sábado que va a ser el primer día de la semana o el octavo día y que va a comenzar a llamarse Día del Señor, Ge Kyriake Gemera, o también Dies Domini en latín. Entre los textos que cité podría haber incluido también la carta de Juan Pablo II, Dies Domini, sobre el domingo del año 1998. Y por último, de la Didache, hay otro aspecto que me parece hermosísimo, y es que ellos comenzaron a interpretar cumplida la profecía del libro de Malaquías en la institución de la Eucaristía. Porque este es el sacrificio del que dijo el Señor, en todo lugar y en todo tiempo se me ofrece un sacrificio puro, porque yo soy Rey grande, dice el Señor, y mi nombre es admirable entre las naciones. En todo lugar, en todo tiempo. Hay una de las plegarias eucarísticas, el número 3, que dice, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Qué impresionante es para nosotros, queridos hermanos, saber que a cualquier hora del día que estemos viviendo nosotros, en algún lugar del mundo, por la extensión que la iglesia tiene ya desde hace algunos siglos, hay un sacerdote pronunciando las palabras de la consagración. Qué impresionante es que ahora mismo, mientras estamos desarrollando esta charla, hay uno o varios o decenas o cientos o quizás miles de sacerdotes que están consagrando, que tienen en sus manos la víctima divina y que por eso incesantemente, noche y día, se ofrece al Padre el culto agradable a Él y por eso nuestros pecados son perdonados. Y esto tiene un sentido espiritual muy lindo, que cuando yo estoy ofreciendo un sacrificio, esté haciendo algo que esté haciendo tal vez desde mi pequeñez, yo lo puedo unir a las Eucaristías que se están celebrando en algún rincón del planeta. Y así mi pequeño sacrificio se vuelve un sacrificio más agradable aún al Padre.
San Ignacio de Antioquía, uno de mis héroes, porque de verdad que cada vez que en el breviario, en la liturgia de las horas, nos toca leer sus textos, me emociona, me conmueve. Este que deseaba el martirio, anhelaba el martirio, y se enojaba porque algunos le querían evitar el martirio y le decían, no, te vamos a salvar, vamos a hablar con fulano, con mengano, para que no mueras mártir. Y él decía, no, ustedes no me quieren. Perdón, si me quieren, ustedes no harían eso. Yo quiero morir por Cristo, quiero ser trigo limpio y quiero ser también triturado por los dientes de las fieras. Al mismo tiempo, él amaba mucho la Eucaristía y él mismo se sentía inmerso en el misterio eucarístico, vivenciaba su propio martirio como una experiencia eucarística. Ahora bien, como obispo fue también un gran doctor de la Eucaristía. Sus textos eucarísticos son increíbles por la precisión con la que se expresa la fe de la Iglesia. Apártense los docetas. El docetismo fue una de las herejías más importantes del siglo I ya y a principios del siglo II, que negaban la encarnación. Los docetas, la palabra doceta viene de dokein o de dóquesis, que significa apariencia. Decían, no, el Hijo de Dios no se encarnó verdaderamente, el Hijo de Dios aparentó hacerse hombre. Entonces, él dice, no, 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 se encarnó de verdad. Por eso, apártense los docetas de la Eucaristía y de la oración. Aquel que negaba la encarnación no podía participar de la misa, tampoco de la oración común, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Y fíjense la fuerza de estas palabras, la misma que padeció por nuestros pecados, la misma que por su bondad resucitó el Padre. La carne de la Eucaristía es la misma carne que estuvo en la cruz, la misma carne que salió victoriosa y glorificada del sepulcro. Así pues, los que contradicen al don de Dios mueren y perecen entre sus disquisiciones. Cuánto mejor les fuera celebrar la Eucaristía a fin de que resucitaran. Él creía, creemos nosotros en las palabras de Jesús, el que come mi carne tiene vida eterna y lo resucitaré en el último día. Para él esto era real, por eso quería morir, porque confiaba que iba a resucitar. Mil disculpas. Conviene, por tanto, apartarse de tales gentes y ni privada ni públicamente apartar de ellos. Perdón, hablar de ellos. Era muy radical, ¿no? En esto que afirmaba. Otros textos de su carta a los Efesios, de la carta a los Romanos, de la carta a los Filadelfios, partiendo de un mismo pan, que es medicina de inmortalidad, antídoto para no morir, sino vivir por siempre en Cristo Jesús. Las palabras que citaba Cardenal Bantuan. A los romanos eran aquellos que le decían, te vamos a liberar del martirio. Y él decía, yo no siento placer por la comida corruptible, ni me atraen los deleites de esta vida. El pan de Dios quiero, que es la carne de Jesucristo, del linaje de David. Su sangre quiero por bebida, que es amor incorruptible. Poned pues todo ahínco en usar de una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y un solo cáliz para unirnos con su sangre, un solo altar, así como no hay más que un solo obispo, juntamente con el colegio de ancianos y con todos los diáconos, consiervos míos. De esta manera, todo cuanto hiciereis, lo haréis según Dios. Ignacio es el primer padre de la Iglesia que con mucha claridad habla de obispo, presbíteros y diáconos, como estos tres grados del sacramento del orden. Va a insistir mucho en la unidad que tiene que haber en cada diócesis, la unidad con el obispo. Le dice a los sacerdotes, ustedes estén unidos al obispo como las cuerdas de la lira, para sonar, para hacer una armonía perfecta. Y por eso les dice, ojo con dividirse, celebrando distintas Eucaristías. No, una única Eucaristía en comunión con un solo obispo. Solo aquella Eucaristía ha de tenerse por válida que se celebra bajo el obispo o aquel a quien él se lo encargare. No es lícito sin el obispo ni bautizar ni celebrar ágapes. El ágape aquí designa probablemente tanto la Eucaristía como aquellas comidas que solían acompañar la celebración eucarística. Por lo tanto, pone de empeño en reuniros con más frecuencia para celebrar la Eucaristía de Dios y tributarle gloria. Qué consejo tan hermoso, tan necesario para nosotros hoy también. Finalmente, el nombre misa.
Santa Misa, porque la liturgia en que se realiza el misterio de salvación se termina con el envío de los fieles, misio, a fin de que cumplan la voluntad de Dios en su vida cotidiana. La liturgia, la Eucaristía, como se celebra en latín, termina así: ite missa est. Hoy por hoy los sacerdotes decimos vayan en paz. A veces podemos agregar otras frases, a veces quizás exageramos la creatividad. El catecismo subraya sobre todo esto. El misterio de la salvación, la liturgia donde se realiza este misterio, termina con el envío, misio, de la misa a la misio. Hay otra explicación, yo la conocí hace muy poco en un libro del padre Manglano, un libro de la misa, que dice que esta manera de disolver la asamblea está tomada de los modos, las costumbres romanas. Cuando los sacerdotes, como sabemos, también las religiones paganas ofrecían sacrificios, terminaban de hacer el sacrificio, decían, ite, se pueden ir ya, misa est. La víctima ya fue enviada, la víctima ya fue ofrecida. Bueno, puede significar las dos cosas. Terminó la Eucaristía porque la misa, porque perdón, la víctima ya fue ofrecida al Padre, pero también porque nosotros somos enviados. Salimos de la misa a la misión. Así llegamos al final de esta primera parte. Interrumpo ahora la grabación y para tener este tiempo de interacción como tenemos siempre en la mitad de nuestro encuentro.